Pues estaba yendo a la anterior mesa y estaba súper preocupado de a ver qué vamos a contar después de lo de Manuel, ¿sabes? Vamos a bajar cuidado ahí, que la tecnología hay que tener mucho cuidado con ella. Diciendo, a ver qué vamos a contar después de esto, y por encima Bárbara nos hace el lío diciendo que ya íbamos a comer. Ajá. Bueno, esto solo puede ir a mejor. Cuando estábamos pensando qué íbamos a contar con respecto a la tecnología, lo decía antes Javi, aunque yo cada día vendemos tecnología, o sea, yo vivo de vender tecnología, no queríamos hablar de eso, sino queríamos hablar de ejemplos concretos de cómo la tecnología está ayudando a hacer negocio. Dicho así, a veces suena un poco duro, ¿no? Pero no, este es un cliché que hay instalado de hacer negocio, pero hacer negocio quiere decir generar riqueza, generar empleo, generar bienestar, ¿vale? en el entorno del ámbito rural, ¿no? Y decíamos que teníamos que salir un poco de ese cliché de que bueno, que la tecnología es buena en sí misma y tal, y poner ejemplos concretos, porque decían antes, lo decía Manuel por la mañana, lo repetían en la mesa de antes, bueno, ya estoy perdiendo un poco de la inquina, de que dato mata relato, ¿no? Y qué mejor dato que traer ejemplos concretos, plausibles y tal. Entonces, pensando en estos ejemplos muy concretos, queríamos traer aquí a dos personas que nos pueden dar esos ejemplos en carne propia. Tenemos a Iván, que es el CEO y cofundador, antes le llamé fundador y me dijo, cofundador que tengo de Néboda, y luego nos explicará qué es Néboda, pero es uno de los proyectos más interesantes que se han hecho en Galicia en los últimos tiempos, la verdad. Antes me preguntaban en una entrevista en la TVG de un ejemplo de estas cosas que estamos hablando y decía Néboda. Y por otro lado, Lucía, que ella conoce muchos más ejemplos de todo esto que estamos hablando, que es la gerente de DataLife, que DataLife es un hub de innovación digital que tiene una orientación, luego nos explicaré un poquito mejor sobre, se llama DataLife porque tiene una orientación de la vida desde el sector primario, la salud y alguna cosa más que luego nos contarás. Y en este sentido, bueno, queríamos eso, que sirviese el ejemplo de ellos para que otras personas se viesen reflejados en ese realismo optimista que estábamos hablando antes. Entonces, bueno, tenemos aquí en primer lugar eso, a Iván. Luego quisiera que contara cada uno una cosa muy concreta de su enfoque, pero bueno, en primer lugar, Iván, ilústranos, cuéntanos un poco de por qué Néboda es algo que tenemos que decir en la próxima entrevista de la TVG, que es uno de los proyectos más potentes que hay en Galicia en los últimos tiempos. Bueno, la verdad que, Fernando, has puesto el listón súper alto. Me vas a dejar aquí en un papel un poco complicado, ¿no? Voy a intentar trasladar un poco el qué hacemos, ¿no? La verdad que una imagen vale más que 1000 palabras. No tengo imágenes ahora para acompañar el relato, pero comentar qué es Néboda. Pues nosotros nos denominamos como una agricultura industrial sostenible o también como los agricultores del futuro en el presente. ¿Qué hacemos? Pues realmente desarrollamos una agricultura que se desarrolla en el interior de edificaciones, es decir, estamos bajo techo. Una agricultura en donde controlamos prácticamente todos los parámetros de nuestros cultivos, como pueden ser la humedad, la temperatura, la concentración de CO2, donde utilizamos técnicas como la hidroponía, que nos permiten ahorrar, ser sostenibles, ahorrar más de un 90% de agua frente a otros sistemas y también tener un control nutricional muy preciso sobre las plantas. Y esto, como resultado final, ¿no? Diríamos, esta agricultura tecnificada, digitalizada, lo que nos permite es generar al final valor, ¿no? Generar diferenciaciones. ¿Cuál es la diferenciación, ¿no? de Néboda frente a otros modelos de agricultura, ¿no? más tradicionales? Pues una de nuestras diferenciaciones, por ejemplo, es poder garantizar volumen. Podemos garantizar volumen independientemente de la estacionalidad, porque todos sabemos que al final la agricultura genera volatilidad porque depende de factores climáticos externos que influyen en la producción y al final en la volatilidad. Y el volumen en las cadenas de suministro es algo que es tremendamente relevante.
Y luego diríamos que la estandarización de la calidad. Cada vez nos gusta más pues, cuando encontramos un producto en los supermercados y ese producto nos gusta, pues nos gusta que ese producto sepa siempre igual, no tener esa incertidumbre, ¿no? De encontrarnos pues, diferencias cualitativas en ese producto, ¿no? Y realmente nuestro factor diferencial nace ahí, en tener una producción estable y garantizada y una calidad de producto también estable. Luego, por otros lados, sí que genera también algo que es tremendamente relevante desde el punto de vista demográfico, y es que cada vez hay más dificultades, ¿no? Para integrar a personas en procesos agrícolas y vamos a decir, al darle esa capa de tecnología, esa capa de industrialización, conseguimos que sea un trabajo atractivo, con lo cual ese relevo generacional a la hora de encontrar personas que se dediquen a la producción de alimentos, que como comentabais antes es algo esencial, pues se facilita. Y con eso, bueno, acabo la introducción. No sé si os aterricé un poco el concepto, sino también pues saca preguntas por ahí Fernando para tratar de aterrizarlo. Sí, sí, luego vamos profundizando un pelín y además creo que de la propia discusión, ¿no? Yo os iré pastoreando y tal, pero entre vosotros creo que se puede generar una discusión genial. Lucía, gerente, como os decía, gerente de Datalife. Cuéntanos, Lucía, por favor. Cuéntanos a todos los que igual no conozcan a estas alturas qué es Datalife, cuéntanos qué es Datalife y cómo y por qué tiene importancia que Datalife esté aquí hoy y cuente lo que hacéis. Bueno, pues en Datalife es un hub de innovación digital, que es así como un palabra un poco complicado, ¿vale? Pero somos una asociación sin ánimo de lucro, 100% gallega. Nuestros socios son universidades, centros tecnológicos, grandes empresas, clústeres. Y son unos socios muy generosos porque se asocian y les ponemos a trabajar, porque realmente nosotros trabajamos para las empresas, sobre todo para pymes o otro tipo de entidades, ¿no? Y nos centramos en los sectores de las ciencias de la vida, en Galicia en particular, claramente, el agro, el mar, el forestal, la salud, los cuidados para ser longevos y la biotecnología, que es un sector emergente en Galicia, ¿no? Son sectores que consideramos que son críticos porque son sectores ya no solo que representan más del 20% del PIB en Galicia, sino que son aquellos en los que no podemos fallar. Porque efectivamente tenemos que seguir comiendo, tenemos que mantener el monte, tenemos que llegar todos bien, sanos, con una buena vida al final, ¿no? Entonces, ¿por qué surgimos? Pues porque Europa se da cuenta de que la digitalización es una forma de mejorar la competitividad de las pymes y que hay una grandísima diferencia entre las grandes empresas y las pequeñas. Y cuanto más pequeñas, más difícil. Y por eso hoy creo que es importante que estemos aquí, ¿no? Porque la realidad nos dice que en el rural la mayor parte de las empresas ya no es que sean pymes, es que son micropymes, es que son empresas de 1, 2, menos de 10 personas. Y a esas empresas les cuesta particularmente digitalizarse y, sin embargo, la digitalización puede ser una gran herramienta para ser competitivas, para abrir mercados, para darse a conocer, para mejorar procesos y para fijar población en el territorio. Sí, es cierto que antes, incluso en la mesa anterior, decía Manuel que la tecnología y siempre, a lo largo de la historia, siempre ha creado diferencias, siempre ha aumentado las brechas, ¿no? Lógicamente, los que trabajamos en tecnología no queremos abundar en eso y luchamos contra, bueno, esperamos poder cambiar la historia y en la reunión que hagan de Foro Rural Sustentable en el siglo XXI dirán, bueno, siempre pasó hasta que estos tíos llegaron y lo cambiaron, ¿no? En mi rollo ingenieril, cuando quería, y lo comentaba con Marcos cuando estábamos dándole forma a esta mesa, ¿no? Yo decía que todo giraba en torno a un concepto que es de la rentabilidad, que es hacer negocio en el ámbito rural, ¿no? O sea, que sea una fuente de riqueza. Y yo, para mí, la rentabilidad es ingresos menos gastos. Vale, entonces, pensábamos en dos ejemplos que casi me lo desmontáis ahí hace un rato. Pensábamos en un ejemplo de empresas que estén utilizando la tecnología para generar más ingresos, véase, nuevos productos, y empresas que estén utilizando la tecnología para generar rentabilidad a través de mejorar las eficiencias, o sea, reducir gastos.
Pero hace un rato hablábamos que esto, en mi mente un poco cuadriculada, que no es del todo así, ¿no? Luego, si queréis, abundamos, pero bueno, vamos a mantener un poco la posición de partida y entonces ahí es donde decía aumentar ingresos con nuevos productos, visualizaba a Néboda, porque realmente es vuestro posicionamiento, generar nuevos productos utilizando herramientas muy avanzadas de tecnología. Sí, a ver, nuevos productos, pero también siempre con un enfoque en costes. Voy a tratar de no desmontar, Fernando, pero la verdad que es complicada con nuestra mente enfocada en los costes. Sí es cierto, ¿no?, que uno de nuestros diferenciales, nosotros al cultivar, vamos a decir, en estos entornos súper controlados y digitalizados, uno de los elementos que nos permite, es decir, nosotros al final ahora, de momento, solo producimos albahaca, nuestra línea de productos son brotes tiernos, que voy a hacer ahí publicidad tipo Floret, ¿no?, diríamos. Pero, ¿qué valores diferenciales genera este producto, ¿no? Lo que comentábamos, por un lado, esta innovación desde el punto de vista tecnológico genera valor añadido a la hora de garantizar volumen y calidad, ¿no? ¿Y qué elementos a mayores, ¿no?, genera esto aparte? En términos cualitativos, pues puede ser un aumento de la vida útil o un mejor sabor de producto. Entonces, sí es cierto que desde el punto de vista, estamos hablando como de innovaciones incrementales sobre un producto, ¿no? Es decir, al final ese producto tiene unos atributos y entonces generamos unas mejoras incrementales sobre esas que nuestros competidores no tienen y que como consecuencia tiene que al final pues, puedas generar nuevas ventas, es decir, generar nuevos flujos de ingresos derivados de tener un producto diferencial a través de la innovación, ¿no? Esto es, vamos a decir, es uno de los pilares fundamentales. Pero sí que es cierto que al final todas las innovaciones y cuando lo aterrizamos en el ámbito, sobre todo, agroalimentario, para que esas innovaciones realmente tengan un impacto y sean innovaciones reales, tienen que ir acompañadas de los costes al final, ¿no? Porque nosotros podemos generar un producto que sea muy diferencial, ¿no?, desde el punto de vista de innovación en cuanto a los atributos, pero si ese producto vale 2 veces más, ¿no?, que el producto tradicional, pues al final ese será un producto de nicho y no es el objetivo de Néboda. Entonces ahí es donde está la relación, ¿no?, entre innovar nuevos productos, pero innovar también dentro de la parte de los procesos operativos para poder, vamos a decir, generar productos competitivos de costes para que esa innovación se traduzca en una innovación real y con impacto en el mercado. Bueno, Lucía, ya Iván me rompió el eje, ¿no? Entonces ahora yo confiaba que Lucía iba a ser la que me rompiese el argumento, pero bueno, ya una vez roto el argumento, desde el ámbito de los costes, que será que no, dinos incluso, digamos, la estrategia o el posicionamiento habitual que tienen las empresas cuando se acercan a DataLife en busca de esa mejora incremental que les haga ser más rentables, incluso si quieres algún ejemplo concreto. Bueno, normalmente las empresas que vienen a nosotros tienen algo que le duele, ¿no? Lo que nosotros llamamos los puntos de dolor, pues es que me estoy gastando una pasta en fertilizantes y quiero utilizar menos. O es que tengo que cuidar de gente que vive en su casa en el rural y me tengo que organizar una ruta. Entonces, nosotros lo que hacemos es traducir. De hecho, con las empresas no tenemos que hablar de las tecnologías como hablo contigo. Nosotros lo que le tenemos que dar son soluciones. Nosotros siempre les preguntamos qué es lo que te duele, qué es lo que quieres mejorar y a partir de ahí les acompañamos para que puedan utilizar las tecnologías para mejorarlo. Por ejemplo, una mancomunidad de montes que viene y nos dice, bueno, el problema es claro, ¿no? Tengo X hectáreas que no están del todo bien cuidadas, viene el verano, tenemos miedo de que arda. ¿Cómo podemos hacer para vigilar un monte de estas características si no estamos viviendo en él, ¿no? Bueno, pues oye, puedes utilizar drones, puedes utilizar imágenes satelitales para ver cuánto bajo monte hay y si tienes riesgo o no de que arda. Visión artificial, bueno, eso no os quiero decir grandes palabras, ¿no? Ganaderías que lo que quieren es reducir costes, pero también tienen una vida. Entonces, tienen robots que limpian donde están las vacas, collares GPS que le dice, oye, que esta vaca se te ha escapado o esta vaca se va a poner de parto. Ahora sí que tienes que ir y atenderles, ¿no? Hay cuestiones de costes, hay cuestiones de mejora de eficiencia en el sentido de que en algunos sitios la eficiencia es que alguien no tenga que dedicarle 14 horas a su negocio.
Entonces, sí que es cierto que toda tecnología conlleva una inversión, no necesariamente un gasto, pero sí una inversión, y que nosotros siempre intentamos explicar eso con transparencia, pero también el retorno que van a tener. En agricultura, por ejemplo, la agricultura de precisión que llamamos, que no es solo ir allí y ver tu cultivo, más allá del vuestro, ¿vale? Que está hipercontrolado. Aquellos, me hablo de agricultura más tradicional, pues es tener sensores que te dicen, tienes que regar. Aquí tienes que fertilizar con tanta cantidad, pero aquí no tienes que fertilizar tanto, porque es la parte de abajo de una finca y le llegan todos los componentes activos cuando llueve. Entonces te estás ahorrando, pues se calcula entre 30 y 40% del uso de fertilizantes. Gente que tiene un silo y que no sabe si el silo está medio lleno, medio vacío, cuándo tiene que pedir. Todo ese tipo de cosas ahorran costes, ayudan a ser más competitivos. Sobre todo aquí hay que pensar que la digitalización, estamos en un momento, efectivamente voy a coger la frase, vivimos en el futuro, el futuro ya está aquí. Tienes que pensar que no digitalizar un negocio a día de hoy es como si cuando llega la máquina de vapor tú dices, no, yo voy a seguir arando el campo con mi carro, con mi buey, con mi arado, porque esto me funciona. Ya te funciona, pero va a venir alguien que se va a coger, o cuando entra el tractor decir que no lo necesitas, ¿vale? Sí, tú puedes seguir trabajando como hasta ahora, pero los que sí que lo introduzcan van a ser tan competitivos que se van a comer tu negocio. Entonces, hay que hacerlo. Nosotros trabajamos en las barreras, en lo que hace que sea más difícil para una pequeña empresa incorporarlo. Pero no es una cuestión de sí o no, es una cuestión de cuándo y cómo. Para mí, perdonad si hago un pequeño inciso, pero nosotros, desde el punto de vista tecnológico, siempre tenemos un gran ejemplo, ¿no? Antes estaba repasando algunos datos a nivel de exportaciones agrícolas y veía un ejemplo claro, ¿no? Veía el ranking, el top 3 mundial de exportadores agrícolas, y para que os hagáis una idea, ¿no? En cuanto a la tecnificación, el impacto que tiene. El número 1 era Estados Unidos, el segundo era Brasil, y el tercero, Holanda, ¿no? Holanda, pero vamos, desde el punto de vista, vamos a decir, en valores absolutos, muy próximo a Brasil, ¿no? Claro, esto realmente no tiene una explicación lógica de primeras. Vemos que Estados Unidos o Brasil, ¿no? Desde el punto de vista territorial, no sé cuántos kilómetros cuadrados tendrá en comparación con Holanda, que es un territorio un poco más grande que Galicia, ¿no? Y al final la explicación es la tecnificación, ¿no? La aplicación de tecnologías, de digitalización, ha permitido a un Estado como el holandés, pues, posicionarse, es decir, utilizar las tecnologías para ser eficiente desde el punto de vista de costes, para ser eficiente desde el punto de vista de conseguir productos con una calidad de mercado buena, y eso lo que les ha permitido es convertirse en el tercer exportador mundial agrícola, ¿no? Con su tamaño, principalmente. Sí, me gustaría, bueno, en esta línea enfocar un tema, ¿no? Nosotros como tecnólogos y vendedores de tecnología, me preguntan muchísimas veces, ¿cuál es la próxima tecnología que lo va a petar, ¿no? Pues yo qué sé, está muy de moda ahora pues, la fotónica, la cuántica, tal. Y yo realmente, bueno, entre que tampoco soy demasiado bueno haciendo predicciones, eso sí que nos une, ¿no? Pues no sé qué contestar y creo que es irrelevante, ¿no? Porque yo creo que el reto está en cómo estamos utilizando esas tecnologías, ¿no? No obstante, en lo que veis, ¿cuáles son las tecnologías que son menos de salón, ¿no? Y cuáles son más de andar por casa, de toda la panoplia esta del portafolio de cosas que se están oyendo, que se oye desde las comunicaciones, la soberanía, el Big Data, el no sé qué? ¿Cuáles son las cosas que más tienen aplicación en vuestro día a día y que creéis que tiene más impacto en la rentabilidad que estamos hablando de? Enfocándonos en lo tecnológico, puramente tecnológico, ¿no? Sí. Para nosotros, ¿cómo podríamos decir? Vamos, el control de procesos, es decir, la digitalización. La digitalización parece que no, pero eso al final lo que nos permite es tener datos
y esos datos nos permiten aplicar los procesos de mejora continua, ¿no? Entonces, la mejora continua está ligada a la competitividad. Entonces, todo lo que tenga que ver, por ejemplo, trasladado al sector agro, la parte IoT, diríamos, es decir, la adquisición de sensores y poder gestionar esos datos, creemos que es algo que a nosotros es hiperrelevante, lo utilizamos diariamente y es uno de nuestros ejes de trabajo. Diría, por otro lado, una de las herramientas también que es fundamental para nosotros actualmente es la visión artificial llevada al campo. La visión artificial, en nuestro caso, nos permite coger datos. Cuando hablamos de coger datos, es muy importante que esos datos también sean baratos, ¿no? Porque en laboratorio pues, o en la universidad tendemos a hacer pues, análisis que son a veces muy manuales, se recolecta, se gasta mucho tiempo en la adquisición de esos datos para luego analizarlos, pero hoy en día el análisis de imagen nos permite obtener datos muy baratos, ¿no? Y eso nos lleva a otra pata, que parece que no en la agricultura y que puede sonar un poco a ciencia ficción, pero es el tema de, sobre todo, el Machine Learning, ya no a lo mejor la IA, aplicado a esa optimización. Cuando tenemos digitalización, que son los inputs de proceso, ¿no? Normalmente, cuando tenemos la visión artificial, por ejemplo, que nos permite obtener el output, es decir, la biomasa, vamos a decir, de la biomasa que obtenemos de nuestros procesos. El unir biomasa, output, con los inputs desde la digitalización, esto lo que nos permite, a su vez, es generar datos de alto valor que luego, pasado por algoritmos de Machine Learning o de inteligencia artificial, nos permite focalizarnos en lo que es importante para el negocio. Y entonces, para nosotros, eso es como nuestra clave de evolución. De hecho, aún no estamos empezando a aplicarla ya, estamos, vamos a decir, construyendo todas esas capas de digitalización, de monitorización, para que realmente, luego esa IA, realmente sí que tenga un impacto económico. Y sí que lo vemos como algo fundamental y que, vamos, tremendamente impactante en términos económicos. Sí, además, yo creo que mucha gente tiene el concepto de que ciertas tecnologías ultra innovadoras, ¿no? Que es las que estás hablando, que pueden ser algo que son inaccesibles por el coste que tienen realmente, y lo digo tirando piedras contra mi propio tejado. Hoy la tecnología, en un negocio con una inversión grande, este tipo de tecnologías quizás son es muy barato, realmente, están accesibles de una manera, digamos, accesible, esa es la palabra, ¿no? No diría baratos porque me van a decir, pero sí, están a disposición. No creo que sea el problema de utilización. Realmente yo creo que es un problema más de visualización estratégica, de que veas que esa tecnología te puede ayudar, ¿no? No sé qué opinas. Yo coincido con Iván, el dato es súper importante porque así se pueden tomar decisiones basadas en el dato, ¿no? Incluso voy a reutilizar una frase que también se ha dicho hoy, el dato vence al relato. En realidad, en el negocio hay que recoger el dato, para eso se necesita efectivamente sensorización, por ejemplo, o visión artificial. Tiene que haber conectividad, es uno de los... Me centro un poco en lo que sería la aplicación en el rural, ¿vale? Que es muy diferente. Hay que recoger el dato, hay que recogerlo de manera remota, porque eso ayuda a tener acceso, digamos, a territorio remoto o de difícil acceso, pero también hay que construir el relato de ese dato. Es decir, nosotros podemos sensorizar una finca y que la gente vea pues, una gráfica con lo de temperatura, de humedad. Eso no es lo que se necesita. Lo que se necesita es un análisis de ese dato que te diga, te va a salir mildiu en la viña. Aplica algo antes de que empiece, ¿no? Para ahorrarte un problema mayor. Entonces, la recogida del dato mediante sensores, mediante una buena conectividad en el rural, que es una de las grandes dificultades que hay, y la construcción del relato mediante la aplicación, sobre todo de inteligencia artificial, ¿vale? De sistemas inteligentes. Y eso se aplica al agro, se aplica a la ganadería, se aplica a la pesca, pero también, por ejemplo, se aplica a las personas. ¿Vale? También se está utilizando para que la gente se pueda quedar más tiempo viviendo en su casa, porque podemos sensorizar las casas y podemos detectar patrones. Pues cuando, por ejemplo, una persona que tiene unos hábitos de vida muy establecidos, pues de repente un día a la 1 de la mañana sale de su casa y es una persona que está en riesgo pues, de padecer Alzheimer. Ostras, pues eso nos permite cosas que no tenía antes, dato y relato. Sustentado en tecnología. De hecho, creo que
bueno, hilando, ¿no?, el impacto que tendrán las tecnologías en este caso, pues yo creo que un poco también, leyendo la conversación, se me acaba de pasar un poco el tema de los asistentes conversacionales, ¿no? Al final, muchas veces, claro, la interpretación de ese dato, al final es complejo, ¿no? No siempre es un dato fácilmente interpretable, es decir, que hay que tener, bueno, cierto conocimiento, a lo mejor especializado, ¿no?, para interpretar esa información. Y ahí es donde creo que, por ejemplo, los asistentes conversacionales, tipo ChatGPT, ¿no?, dedicado a eso, lo que hará un poco es ayudar a, vamos a decir, pues a los agricultores a obtener información de manera sencilla, es decir, hablando un lenguaje más natural acerca de dónde pueden mejorar sus procesos a base de esa interpretación de sus propios datos, ¿no?, sobre sus explotaciones agrarias, ganaderas. Pienso que será un nicho importante, ¿no?, los asistentes conversacionales en este tipo de aplicaciones. Nosotros tenemos muchas conversaciones con proveedores tecnológicos porque sí que intentamos fomentar que se genere tecnología en Galicia, que haya soluciones digitales hechas en Galicia, diseñadas como en Galicia como base, porque además creemos que nuestra idiosincrasia es algo que es exportable. Y muchas veces, pues, con cariño hacia los ingenieros, ¿vale? Que sois gente muy maja. Ya empezamos. Pero os flipáis un poco y es en plan, les voy a hacer aquí una gráfica, un mapa de... Y nosotros le decimos, mira, sí, fantástico, a ti te encantará, pero el agricultor lo que quiere es que le llegue un WhatsApp que le diga que tiene que regar y nada más, no quiere nada más, ¿vale? Entonces, sí que es cierto que también tenemos ahora una serie de tecnologías que son transparentes, que tú no tienes que saber de inteligencia artificial para estar usándola. De hecho, mucha gente le preguntamos, ¿estás utilizando inteligencia artificial? Y nos dicen, no. Y yo, no, ¿qué va? espera, cuéntame lo que estás usando y ya verás cómo sí. Y esto yo creo que democratiza el acceso a la tecnología, ¿no? Pues el ChatGPT, que tenemos todos en la boca. Bien, pues por ejemplo, el ChatGPT, una de las cosas que ha conseguido es que la gente pida muchas más cosas a la administración, porque le dice a ChatGPT, le quiero pedir aquí a la Diputación no sé qué ayuda, y la solicitud se la hace el ChatGPT. Y claro, la administración está que dice, no puedo, y yo ya, pero es que has democratizado el acceso con una tecnología que no tienes que saber nada de inteligencia artificial para utilizarlo. Bueno, es mejor si sabes un poquito, ¿vale? No lo voy a negar. Voy a tirar aquí piedras sobre mi tejado, pero no es crítico. Eso creo que también es el camino, es hacia dónde vamos. Nosotros también nos encontramos gente que empieza la casa por el tejado y nos dice, yo es que lo que quiero es un robot. Y es como, ¿pero para qué quieres un robot? Si estás haciendo las facturas a mano, ¿sabes? Eso no es una meta. Quiero meterme en inteligencia artificial. Sí. Eso es un clásico de todos los días, ¿no? ¿Y para qué? Ah, bueno, porque me han dicho que está guay. No, pero ponlo para algo, ¿no? Para que te sirva para algo. Yo, por alusiones, no estoy muy de acuerdo en esto de que ciertas aplicaciones de inteligencia artificial, por ejemplo, son transparentes y tal. Yo creo que es cierto que están, pero tienen un coste y todos tenemos que ser conscientes del coste que tienen, ¿no? Utilizar una aplicación de ChatGPT de manera... Bueno, tienes que saber el riesgo que corres poniendo esos datos que no te van a hackear ni nada, sino simplemente que estás volcando un montón de tu conocimiento ahí. Es posible que te compense, perfecto, pero lo que pasa es que yo creo que muchas veces hay mucha gente que lo hace sin saberlo, ¿no? Entonces, bueno, no cuesta tanto, es relativamente fácil asesorarse de qué riesgos corres, pero yo sí que... Antes de, digamos, de animar a la gente a que lo utilice, que sí, de verdad, entendiendo que, bueno, tiene que saber que si va a poner cosas que son core de su negocio ahí, bueno, que tiene que hacerlo con unos cuidados, ¿no? Quería poner un ejemplo que casi se me olvida. Hace 2 o 3 años, con respecto a lo de la conectividad, ¿no?, que hace años era un mantra que teníamos en este y en otros foros, ¿no? Que, bueno... Manuel Campovidal ya nos dijo el año pasado, creo que fue la primera vez, que había soluciones por satélite y yo recuerdo hace, no sé, Marcos, 2 o 3 años que hicimos
una prueba de conectividad aquí cerca, además en uno de los sitios que podía ser más difícil de conectar un sistema, y quería que fuese un ejemplo. Recuerdo la frase que me decía, no lo quiero para nada concreto, quiero que la gente vea que se puede hacer, ¿no? Es ese ejemplo de que no ese es el problema, ¿no? Lo podemos poner de excusa una y mil veces, pero realmente ya no ese es el problema. El problema es saber para qué, cómo lo vas a integrar y tal. Tenía una pregunta aquí que justamente lo mencionabas, el tema de las personas, ¿no? Estamos hablando de cómo la aplicación de la tecnología al negocio, y hablabas tú de las personas, e Iván lo mencionaba al principio, ¿no? Que uno de los cuellos de botella que estamos teniendo muchos en el sector tecnológico pasa, pero en ciertos sectores también, es tener los profesionales necesarios para llevar el negocio adelante, ¿no? Y hablábamos que estas tecnologías no solo es que te puedan hacer ser más rentable o no, sino que te pueden viabilizar el negocio porque te habilitan a que esa gente pueda estar trabajando aquí, ¿no? Antes dabas un ejemplo, Iván, y tú también lo mencionabas, ¿no? Cómo desde el punto de vista de las personas la tecnología también puede ayudar no solo a eficientar, sino a hacer viable esos negocios. Iván, si quieres, Lucía, pelearos. Quiero ver un poquito el enfoque, ¿no, Fernando? Que, el acceso a las personas, que es un poco lo que tratamos de explicar en esta conversación. Es decir, el impacto de las personas... No, me refería a que comentabas al principio que ante la dificultad de encontrar gente para que trabajase en el entorno rural, el hecho de estar en un sitio a cubierto Correcto. facilitaba que tuvieseis acceso, y eso lo posibilita la tecnología al final. Correcto, sí. Me voy a extender entonces un poco en ese ejemplo, perdón, Fernando. Correcto, ¿no? Al final, por ejemplo, cuando hablamos no tanto en ganadería, pero sí más en cultivos hortofrutícolas, ¿no? Al final, pues, por ejemplo, vemos que hay una estacionalidad, ¿no? Esa estacionalidad, pues como todo, provoca picos de trabajo, ¿no? Picos de trabajo, y entonces esos picos de trabajo al final hace que haya personas que pues, en una determinada época del año pues, tengan trabajo, en otras no, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto al final genera incertidumbre a la persona, ¿no? Pues la tecnología en este caso, en el caso concreto de Néboda, ¿no? Por ejemplo, pues lo que permite es pasar de un trabajo, vamos a decir, estacional también, temporal, a tener un trabajo, vamos a decir, continuo durante todo el año. Esto sin duda pues, es una palanca fundamental a la hora de, pues, de generar interés, ¿no? a las personas, ¿no? Que encuentren un sitio estable, ¿no? Cuando hablamos también de estar en entornos, por ejemplo, en entornos bajo cubierta, ¿no? Pues claro, hoy en día cada vez pasa más, es decir, en sectores como ya la ingeniería, pero ingeniería mecánica, construcción de máquinas, hoy en día a las personas les cuesta hacer trabajos físicos, incluso de montaje, ¿no? Cada vez pues, buscan estar en un entorno, como quien dice, más cómodo, ¿no? Desde el punto de vista, vamos a decir, de la ergonomía, desde el punto de vista de las condiciones climáticas. A todo el mundo le gusta estar en una oficina, ¿no? Entonces, nos encontramos pues, con este... Bueno, o no, perdón, que igual perdón por el foro. No sé yo, Pero me refiero que al final, pues por ejemplo, el tener también un entorno, vamos a decir, pues donde no hay inclemencias climáticas, en donde pues, hay una confortabilidad desde el punto de vista también climática, pues al final hace que, pues que la gente no tenga problemas a la hora de dedicarse, en este caso, a la agricultura, ¿no? De alguna manera, nosotros es lo que vemos, en nuestro caso concreto, sé que no es aplicable a lo mejor a todos los sectores, pero sin duda bueno, facilita pues, la integración de determinados perfiles necesarios para poder llevar, en este caso, las actividades agrícolas. Bueno, y aquí me gustaría incidir en que esa imagen de futuro que también comentaban antes en una de las charlas, ¿no? Que tenemos que proyectar una imagen de futuro, no solo bucólica y matriarcal y demás, ¿no? La tecnología tiene mucho que ver. Nosotros sabemos, manejamos números que nos dicen que para que la gente joven, las nuevas generaciones, decidan quedarse en el campo, es muy importante que el trabajo que hagan en el campo se apoye en tecnologías. No conciben una vida
exclusivamente, ¿sabes?, donde no vayan a tener herramientas digitales. Y ahí yo creo que tenemos mucho trabajo que hacer en que la gente que estudia en FPs, la gente que estudia en los grados que después alimentan a los sectores que nutren al rural, estén estudiando tecnologías, que salgan aprendidos, porque además son vectores de conocimiento que después llegan a las aldeas y pueden explicar tecnología a más gente, ¿no? Es mucho más fácil, por ejemplo, para nosotros como Datalife, es mucho más fácil trabajar con una empresa que ya ha tenido un relevo generacional, que ha entrado la hija y ha cogido el negocio, que con alguien que lleva trabajando toda la vida de una manera determinada y que a sus 65 años pues, le tenemos que explicar cómo robotizar la granja, ¿no? Es mucho más fácil cuando se ha dado el cambio generacional. Y ahí nosotros vemos que tenemos... Que hay un trabajo que es infinito, que no es solo para nosotros, que es una reflexión que sí que hay que hacer de cara a futuro, de que tenemos que crear perfiles híbridos. No nos sirve solo con que la gente estudie ingeniería forestal. Es que tienen que salir de ingeniería forestal sabiendo que tienen herramientas tecnológicas que van a ser indispensables en su trabajo, que ya no pueden ir ahí con su papelito mirando los árboles. Tienen que saber utilizar un dron, tienen que saber utilizar imagen satelital, tienen que saber ¿qué pasa si utilizo ChatGPT? ¿Qué pasa si utilizo otro tipo de modelo de inteligencia artificial? Y a día de hoy eso no es lo que está saliendo ni de los grados de FP ni de los de universidad. Perdonad que no me comprabais el hilo argumental, ¿no? Yo lo que quería decir era cómo está ayudando a las personas. Esta mañana comentaron, José Luis, lo que era la asociación Acción Cuarto Mundo, de la que soy parte, ¿no? En la asociación no está, por ejemplo, la tecnología no está haciendo que se haga trabajo con la tecnología, pero sí que está habilitando para que le demos formación a las personas que se les está dando formación, se está habilitando a que esas personas encuentren una vivienda determinada, está habilitando para que generen esa cooperativa que decía José Luis, para que puedan trabajar de manera colaborativa, o sea, digamos, no solo en la parte más del trabajo puro y duro, sino que, por ejemplo, la teleasistencia, la tecnología, digamos, puede ayudar desde el punto de vista más personal a que sea más atractivo poder desarrollar tu actividad profesional en el entorno rural. La tecnología a día de hoy, yo creo que más o menos todos somos conscientes de que reduce distancias y reduce el aislamiento que podría tenerse viviendo en el rural. Bueno, desde gente que trabaja desde una aldea en Galicia para una empresa en Estados Unidos, pero también para la gente que tiene una actividad fijada en el territorio. Por ejemplo, la gente que emprende es gente, en mi experiencia, que mentorizo a gente que está emprendiendo, que a veces se sienten muy solos, ¿no? Se sienten como luchando ellos solos contra el mundo. Sin embargo, es cierto que la tecnología les permite a un emprendedor que está en Moaña, a una emprendedora que está en Lugo y otra que está en Ourense, pues pueden hacer una videoconferencia y hablar entre ellos y no sentirse tan solos. Igual que el alcalde de Xoán de Río me comentaba que han creado un grupo de WhatsApp en el que, por cierto, solo están las mujeres. ¿Sí? ¿Ya se han unido algún hombre o todavía no, no? Las mujeres como un vector. Hay ese componente social que gracias a la tecnología se traslada de lo que antes era me relaciono con la gente de mi aldea a me relaciono con mucha más gente. Y desde luego, desde una aldea podemos estar hablando con alguien en Alemania, con alguien en Ourense, no hay diferencia, ¿no? Yo creo que ese componente social es muy importante, porque la soledad no deseada o el aislamiento, de hecho, una de las ventajas de vivir en un núcleo urbano es que a tu alrededor tienes un entorno social muy rico que casi se puede reproducir fuera de él en el rural gracias a la tecnología. Igual que tienes acceso, gracias a la tecnología, a toda la información del mundo. Que si no sabes hacer una cosa, pues búscate un tutorial en YouTube, ¿vale? Esto sí, sin ninguna duda, pero también esa conexión que dices tú, mucho más focalizada a aquí hay vivienda vacía,
Aquí hay gente que quiere vivir en el rural. Aquí hay gente que está trabajando en el rural y no encuentra mano de obra. Aquí hay gente que quiere trabajar en el rural. Creo que ya hay grandes ejemplos y que es más una cuestión de escalado, que es algo de lo que no hemos hablado mucho. La tecnología ya está, las soluciones ya están, los pilotos ya los hemos hecho. Ahora lo que se necesita es que se propague, que se escale a un nivel que tenga un impacto real y mayor. Un impacto real como, bueno, en este caso, como ejemplo, ¿no? De los ejemplos que tiene, que además, como Néboda, que tiene ese mensaje en positivo de que haya ejemplos que inspiren y que visibilicen que se puede hacer, ¿no? En este caso, yo os pediría ahora que bueno, en este objetivo de generar esos ejemplos inspiracionales, que si queréis dar algún consejo, algún... Pues al final nosotros como el eje principal, aquí estamos hablando al final, ¿no? de competitividad, ¿no? Al fin y al cabo, ¿no? De cómo utilizar la tecnología como eje de cara a la competitividad y esa competitividad al final desde el punto de vista de negocio pues nos genere bienestar, ¿no? en el ámbito rural. Entonces, nosotros al final pues, queremos eso, inspirar a la utilización de las tecnologías, de la digitalización como elemento fundamental para hacer que nuestros negocios en el ámbito rural sean más competitivos y esa competitividad al final nos permite generar más negocio. Generar más negocio en el ámbito rural nos permitirá atraer a más personas a este ámbito rural y, en consecuencia, creo que al final ese pensamiento en tecnología, pero siempre enfocada con un fin y que sea principalmente el fin de la competitividad, yo creo que al final lo que puede ayudar es a combatir, a generar fijación y aumentar la calidad de vida en el rural. Lucía. Bueno, yo aquí me voy a permitir meter una cuña, ¿vale? Tírate. Yo el mensaje que quiero transmitir es, si estáis trabajando en el rural, si creéis que la tecnología os puede ayudar, pero no sabéis muy bien por dónde empezar, venid, me habláis en el café, ¿vale? Os dejo mi contacto y os acompañamos, os ayudamos, porque no hay un traje que sirva para todo el mundo y a nosotros nos gusta hacéroslo a medida. Sí, quiero recordar que hace 3 ediciones dije que había dinero disponible, ¿no? Posibilidades de acceso a esa tecnología, sí, no tanto sino que había posibilidades grandes de financiación, porque había dinero disponible para eso. Yo quiero dar otro ejemplo inspiracional, ¿no? Hablando del caso, porque al final, bueno, pues resulta que justo con DataLife en este caso, con Gradiant, ¿no? Pues lo comentabas tú antes, Fernando, es decir, comentabas tú el acceso a esa tecnología, ¿no? Democratizada. Al final, nosotros, nuestra cámara de visión artificial valió en torno a unos 1.000 euros, ¿no? Y ahí es donde quizás tiene más costes en el desarrollo tecnológico, ¿no? Pero que sepáis que hay iniciativas para llevar, vamos a decir, aterrizar la tecnología a vuestro caso concreto, como ha sido en nuestro caso a través de DataLife y de Gradiant, donde al final, pues, realmente el desarrollar esa implementación tecnológica para tener un sistema que nos automatice el saber la biomasa en tiempo real, pues realmente ha tenido un coste cero para la empresa, porque se han utilizado herramientas que hay que conocer, porque uno de los problemas que pasa muchas veces es que no conocemos el acceso a estas herramientas y que realmente nos permiten ser más competitivos, pero con un impacto económico desde el punto de vista de inversión, pues relativamente muy minimizado, ¿no? Y esto es un caso concreto que quiero poner en valor porque es eso. Para nosotros nos ha permitido generar oportunidades de cara a la competitividad, porque siempre hay que tener el foco, ¿no? O generar nuevos productos, como hablábamos, o competitividad, pero realmente, vamos a decir, con una inversión reducida, que sabemos que al final esto es tremendamente relevante, ¿no? Bueno, estamos quitando excusas, no hay la excusa de la conectividad, de la pasta, de la gente que sabe, o sea, que nos queda... Vamos arrinconando a todos estos que ponen las excusas. Y bueno, no os arrinconamos más, yo creo que ya es la hora de comer, ¿no? Ahora sí. Ahora sí. Y nada, nos vemos por la tarde.